¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera que hacemos acá en la red. Vamos a hablar hoy de política. Si las cosas siguen tal cual como indican los sondeos, las encuestas de opinión, los mayores responsables, los mayores culpables de la crisis de credibilidad que tiene hoy día la política en Chile, creo yo, van a salir impunes. Poco va a pasar después de la elección del 19 de noviembre. Seguramente el próximo presidente de Chile va a ser un representante o de Chile Vamos o de la nueva mayoría, y tampoco van a pagar, si es así, costos mayores en su plantilla parlamentaria, ninguno de los dos bloques, porque pese al sistema binominal que cambia, seguramente si el candidato presidencial es exitoso van a sacar una cantidad relevante de parlamentarios. En este escenario hay un grupo de movimientos, partidos, agrupaciones que está intentando modificar el escenario, esta predicción que estoy haciendo yo de lo que va a pasar a fin de año, que se llama el Frente Amplio, que tiene reminiscencias para algunos de ustedes seguramente en Uruguay, pero sin el Pepe Mujica, ¿no es cierto? Y una de las maneras a través de las cuales están prometiendo o intentando cambiar esto es llevando un candidato presidencial propio. Van a ser primarias legales el 2 de junio, y uno de los que va a correr esa carrera es invitado a nuestro día, Alberto Mayol, es sociólogo, panelista televisivo, que está dejando esa pega por esta carrera presidencial. Se cambia el sombrero, Alberto, y va tras la moneda. Muchas gracias, Alberto, por Juan José, ¿qué tal? Acompañarnos esta noche. Me gustaría saber primero si es que tú crees que es verdad el pronóstico, esta predicción que yo hago, que va a cambiar poco en la elección de fin de año de la política chilena, porque va a ganar uno de los dos que ha ganado siempre. Nosotros estamos convencidos de un escenario completamente distinto. O sea, nosotros creemos que aquí hay un ciclo que se está acabando. Ajá. Y que obviamente si no irrumpen fuerzas nuevas, en medio de ese escenario de decadencia, igual los anteriores pueden obtener algo. Pero si irrumpen fuerzas nuevas que no están marcados por la corrupción, que no están marcados por los conflictos de interés, que traen propuestas nuevas, que tratan de tener una visión del país distinta, creemos que eso sí puede generar un impacto relevante. Hay que lograr demostrarle a las personas que efectivamente pueden creer en estas fuerzas nuevas. ¿Qué expectativas tienes reales, Alberto, sobre esta materia? Porque Chile, en mi opinión, es un país que no es bueno para pasar cuentas electorales a la hora de ir a las urnas. No se le ha pasado a la centroizquierda en los 23 años que llevan gobernando después del 90, porque no ha sido capaz de resolver el tema de la inequidad en Chile. Tampoco se le ha pasado a la derecha, que ha prometido o defendido un modelo que es básicamente el chorreo, que tiene evidentes limitaciones. No se la pasa a Sebastián Piñera con esta historia larga de conflicto de interés entre la política y los negocios. ¿Qué expectativa real pueden tener ustedes de cambiar ese esquema? Te cambio la pregunta. ¿Qué expectativa real tenían los ciudadanos hasta ahora para poder cambiar frente a eso? O sea, tú no puedes pasar una cuenta si no tienes efectivamente quien te la pague. ¿Ya? Aquí no había manera de cobrarla. Aquí hay una deuda histórica que era un incobrable. Hay una especie de juego. Los chilenos viven en esta deuda histórica de que los partidos, las élites tienen con ellos, los empresarios, y saben que no le pueden cobrar a ellos esa deuda. Mientras las élites, y sobre todo el sector financiero, los chilenos tienen deudas con el sector financiero y ellos sí saben cómo cobrarla. Entonces, esa relación, esa disparidad, es lo que tiene que cambiar. Aquí hay una forma de cobrarla. La forma de cobrarla es, en vez de tener cada vez menos esperanza, es tener más esperanza. Es que en vez de no confiar, es confiar, y confiar en aquellas fuerzas que estén diciendo y comprometiéndose a trabajar y hacer cosas distintas. O sea, aquí, por temor a no cometer un nuevo error, los chilenos pueden seguir en el mismo error. Yo le pregunto a los chilenos que quieren educar a sus hijos si realmente... Yo tenía 16 años, ¿ya?, cuando Sebastián Piñera dijo que quería ser presidente por primera vez, ¿ya? Y a los 16 años que tenía yo, Sebastián Piñera se vio envuelto en un lío político famoso por la radio Kioto, ¿ya?, donde hay un conflicto ético de él, de Ricardo Claro, un conflicto espantoso, horrible, ¿ya? Bueno, desde ese tiempo que yo conozco a Sebastián Piñera tratando de ser presidente, finalmente lo logró, ¿ya? Y nosotros hoy día tenemos que preguntarnos, ¿queremos decir a nuestros hijos, los que van a votar por Piñera, que realmente Sebastián Piñera es un ejemplo a seguir? O sea, de verdad, cada vez que hablamos de Sebastián Piñera siempre está metido en un lío oscuro, grande, conspiraciones, movimientos económicos sospechosos, ¿ya?, información privilegiada, decisiones que están en el límite de la ley. Bueno, y ese es el ejemplo que queremos dar cuando decimos, oye, queremos mejorar la educación. O sea, cada chileno tiene que tomar en cuenta esto y decir, bueno, a ver, yo estoy dispuesto
a buscar algo distinto, algo nuevo, o voy a simplemente a rendirme de nuevo política y moralmente? Quiero plantear otra tesis. Yo tengo la impresión que Sebastián Piñera va a ser el próximo presidente de Chile por razones distintas a que le esté sacando 7 o 8 puntos al segundo que Alejandro Guillén hoy día en los sondeos. Tiene que ver con que los temas que van a marcar la campaña política, y corrígeme si tú crees algo distinto, Alberto, tienen que ver con las expertise que se le reconocen a la derecha como tal. Es crecimiento económico, desempleo, combate a la delincuencia. Si la izquierda, que tú me imagino aspiras a representar de una manera distinta a la que ha sido la concertación o nueva mayoría, no cambia esos ejes temáticos, es muy difícil que no sea Sebastián Piñera el próximo presidente de Chile. Esos ejes no han cambiado justamente porque la nueva mayoría nunca ha sido capaz de cambiar la conversación a la derecha. La nueva mayoría, cuando estaba en el gobierno, jugaba siempre a la oposición. Decía, es que no podemos hacer las cosas. No podemos hacer las cosas porque tenemos los senadores designados. Sacaron los senadores designados. No podemos hacer las cosas porque resulta que están los poderes fácticos. No podemos hacer las cosas. Siempre estaban criticando el hecho de que no los dejaban hacer las cosas y le demostraban a los chilenos de que no tenían ningún poder, asumiendo que efectivamente les iban a dar el poder por no tenerlo, ¿ya? Y porque no se lo podían dar a la derecha por una cuestión moral. Entonces, finalmente, lo único que pasó es que estuvimos todo el tiempo hablando los temas de la derecha. Y hasta el día de hoy, tú dices bien, efectivamente los temas, salvo los que han sido instalados desde fuera del sistema político, los movimientos sociales, fundamentalmente, las demandas sociales, salvo eso, no ha habido ninguna temática que no venga instalada desde la derecha. ¿Cuáles son los temas del Frente Amplio, tus temas, Alberto, que tú... déjame hacerte la pregunta marquetera que es, y también habitualmente tiene de vuelta respuesta marquetera. Tú sentado ahí en el electo presidente, asumiendo el 11 de marzo del 2018, bajo la mirada de O'Higgins que está detrás del escritorio del presidente, ¿cuál sería, si solo dependiera de ti, el primer proyecto de ley que tú firmarías? Primero, terminar con las FP. Lo primero es terminar con las FP con un modelo muy claro de decir, aquí vamos a respetar que esos fondos son de las personas, los administradores no pueden ser las FP, y algo que es nuevo en Chile, que no es nuevo porque ha existido, y no es nuevo porque todavía queda algo muy poquitito, pero en el mundo es algo muy masivo, que es el hecho de la propiedad social. O sea, los mismos propietarios de los fondos de pensiones nominan, eligen a un directorio que administra, ¿ya?, los fondos que ya no van a ser de pensiones, sino que un fondo de ahorro, una especie de APB. Ya, pero espérame, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú cambias el sistema o cambias los administradores? Ambas cosas. No me responda, vamos al corte, regresamos con Alberto Mayol en esta entrevista verdadera para seguir analizando la agenda de este Frente Amplio que lo tiene a él, entre otros, y os voy a contar más, como candidato a primarias legales el 2 de julio. No se vayan. Quedamos con Alberto Mayol de ver cómo zanjamos este tema de las AFP, de las pensiones de los chilenos. Alberto, que no solamente pasa por fin a la AFP, fin al sistema, sino que reemplazarlo por algo que sí termine dando mejores pensiones. ¿Cuál es la... Bueno, nosotros creemos como casi todo el mundo en el sistema de reparto. En casi todo el mundo hay solo 9 países que tienen sistema de capitalización individual, como es el caso chileno. Típicamente puro. Claro. Nosotros creemos en un sistema de reparto y creemos también que pueden haber otros mecanismos de ahorro de las personas que efectivamente tengan, y este fondo que existe, este fondo de ahorro que existe, es un fondo que es la única virtud que existe, que hubo un ahorro. Ahora, hay y eso hay que aprovecharlo. Reparto, Alberto, que claro, están presentes en muchos países del mundo, pero tienen o han tenido crisis severas en razón de cómo se ha comportado etariamente la población, que es cada vez menos personas activas mantienen a más personas pasivas, jubiladas, y eso en el mediano plazo termina por eclosionar el sistema. ¿Cómo te haces cargo de esa crítica? Es que es muy simple. Mira, esa crisis ha empezado a aparecer en aquellos países que están llegando, no nos olvidemos hoy día una cosa, los países desarrollados hoy día en Europa, la esperanza de vida al nacer es de 100 años. Así es. ¿Ya? Y en Chile está por sobre los 80. Está justo en el 80, 81 años, qué sé yo. Bueno, resulta que esa diferencia es que nosotros tenemos un sistema de FP que está en crisis hoy día, con 80 años, y resulta que los otros tienen un problema porque están en 100 años. O sea, hay una brecha que tiene que ver con los éxitos de los sistemas de salud. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la gente dice, oye, ¿qué más los migrantes? Los migrantes que nos lleguen nos van a ayudar mucho a tener un sistema de pensiones de reparto. ¿Ya? Los migrantes, al contrario de lo que la gente cree, producen mucho beneficio económico. Vienen a trabajar, los educaron en otro país, no gastó el país el dinero de la educación. ¿Ya? Para los países que exportan migrantes es un gran problema. No es real que acontece lo contrario. Lo que pasa es que muchas veces, como son muy presentes, son muy visibles, la gente siente que hay una presión
¿ya? Y dice, oye, tal vez los problemas son culpables de esta gente que llegó y nos trajo problemas. No, la verdad es que hay que entender que eso no es así y el sistema de reparto va a estar muy fortalecido. Todavía podemos hacerlo. Sí. El sistema de pensiones en Chile no fue creado para que estuviéramos viejos. Y ahora estamos viejos y resulta que tenemos problemas. Pero en Europa esto fue mucho más intenso. Ahora, Alberto, vayamos a lo que va a pasar el 2 de julio. Hay primarias que ustedes van a aprovechar la instancia de las primarias legales en el Frente Amplio, que te tiene a ti como candidato por... Yo hoy día estoy nominado por Nueva Democracia, pero hay muchos, nosotros, como esto se anticipó porque hubo una filtración, habían otros partidos que están estudiando mi nombre y con procedimientos internos. Aprovecha de contarnos qué es Nueva Democracia, porque no es particularmente... No, Nueva Democracia es una reunión de distintos movimientos, entre los cuales está un movimiento más cercano al mundo sindical con Cristian Cuevas, que es alguien bastante conocido, que fue también precandidato potencial, digamos. Sindical del cobre. Y que va a ser candidato a diputado por Concepción. Y hay otro grupo que viene del mundo estudiantil, fundamentalmente de la UNE, de la Unión Nacional Estudiantil, que deriva también en una constitución de este partido. Va a haber un candidato de la Revolución Democrática, que es el partido de Jackson. Claro, probablemente, aparentemente hay dos precandidatos al interior del partido, que se va a fijar uno, está Sebastián de Polo, presidente del partido, Claudia Sangüesa, ambos tienen bastantes posibilidades. Van a ser un tema interno. Exacto, y definen uno. Que sería uno de tus rivales. Uno de los rivales. Probablemente Luis Mesina, de No Más FP. De No Más FP, y probablemente también Carlos Ruiz ha sonado bastante, que es de Izquierda Autónoma. Y podría ser que alguna otra fuerza política, son 11 fuerzas políticas hoy día. Izquierda Autónoma es Boric. Izquierda Autónoma ya no es Boric, acuérdate que el año pasado hubo una separación. Movimiento Autonomista es Boric, Sharp y Izquierda Autónoma es Pancho Figueroa, Carlos Ruiz, que sé yo. Carlos Ruiz sería otro de los contendientes en esta elección. Y iremos a primarias legales, habría primarias legales que ya es una cosa muy importante. La oferta política en Chile siempre ha sido, por el binominal, dos coaliciones importantes y el resto un archipiélago. Nosotros ya tenemos aquí 11 fuerzas políticas que en vez de llevar atomizadamente candidatos, deciden ir y apoyar al candidato que gane las primarias, ¿no? Entonces, este típico archipiélago que se da en los sectores alternativos se va a transformar en una robusta postura que va a permitir competir efectivamente en la lógica de los 3/3 antiguos. En términos políticos, Alberto, ¿tú a quién representas? ¿Te defines como alguien, me imagino, de izquierda? ¿Qué tan cerca o tan lejos puede estar eventualmente de un partido como el Partido Comunista en tus propuestas? Nosotros tenemos mucha cercanía en muchas cosas problemáticas con el Partido Comunista. Yo considero que estamos todos bastante de acuerdo en modificar el modelo de desarrollo chileno. Creemos que no solamente está agotado, que también, sino que es antiético. Pero te hacía la pregunta, perdona que te agote. Porque hay una incomodidad evidente y hay una tensión evidente en la nueva mayoría por esta presencia de 6 o 7 partidos, entre ellos la Democracia Cristiana y 6 de izquierda, entre ellos el PC, con el que más tiranteses hay. Y el PC ha dicho que va a evaluar si es que, dependiendo cómo le vaya la reinscripción, si lleva o no candidato propio. ¿Ustedes llamarían a sumarse a una, si es que se sale el PC de ahí, a una primaria de ustedes? Bueno, nosotros entendemos que el PC tomó un camino para esta vez, pero a mí me parece obvio. A ver, aquí hay una cosa que es bien simple. En la nueva mayoría hay un segmento importante de gente que está de acuerdo prácticamente en todos los titulares nuestros. ¿Ya? Estamos de acuerdo en la crítica al neoliberalismo y al modelo económico, estamos de acuerdo en que no hubo un avance en la transición en proceso de democratización profunda, estamos de acuerdo con eliminar los elementos culturales de discriminación en el país fuertemente, estamos de acuerdo prácticamente en todas las agendas relevantes. Y allí está evidentemente el Partido Comunista y evidentemente también hay sectores del Partido Socialista que han estado más bien prisioneros de las dinámicas de Escalona y compañía, Andrade, y que no han podido efectivamente manifestar esa posición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es política. Ellos han tomado la opción de seguir donde están, y nosotros consideramos que seguir donde están es inoficioso, ¿no? Y nuestra convocatoria es siempre a que ojalá en algún momento puedan converger con nosotros. Está llamando como a sincerar un poco el tema antes. O sea, lo que pasa es que antes, claro, no tenían dónde estar porque no había mucho más espacio político. Nosotros estamos construyendo un espacio político. Pero el espacio político natural del PC, al juicio tuyo, del Frente Amplio. Por cierto, yo creo que en la próxima elección presidencial no tengo duda que van a estar acá y van a tener oferta política por el lado de acá. No me imagino que habiendo una coalición donde predominantemente hay grupos de izquierda, también está el Partido Liberal en todo caso, donde predominantemente hay partido de izquierda, no me imagino que el Partido Comunista esté en la coalición de la ADC. O sea, no creo que es más o menos natural que uno tiene que
poner su posición política a donde habla y donde cree y donde está convencido. Y el Partido Comunista está convencido de las cosas que nosotros decimos y no de las que dice Carolina Goich. ¿Qué te pasa con Alejandro Guillé, el senador, que es de la centroizquierda hoy día, el que lleva las mejores posibilidades de eventualmente éxito en noviembre? Es un hombre que se presenta como continuador, acentuador de la reforma de este gobierno, que aparece en afiches con un ícono de hace 70 años del radicalismo como Pedro y Roserda, en fin. ¿Qué diferencias marcas con Guillé? Yo lo considero él es un gran candidato, él es una persona con mucha confianza de los ciudadanos, eso hoy día es difícil, ¿ya? Él ocupa una posición, como él, como persona, solo una posición parecida a la que puede terminar por reflejar el Frente Amplio. Creo que nosotros, uno de los objetivos es lograr tener el nivel de confianza que tienen personajes como Guillé, que de hecho él, Gabriel Boric y Giorgio Jackson son los más confiables del sistema político en Chile. Pues bien, dicho eso, ¿ya? El problema es que las compañías en esto no son irrelevantes. O sea, aquí está rodeado, no me pregunto con qué fortaleza política, lo que le pasó a Michelle Bachelet, con qué fortaleza política va a poder él imponer sus términos, sus agendas, sus mecanismos, sus procedimientos, su interés por sacar a las máquinas políticas en la nueva mayoría. ¿Y hay espacio, a tu juicio, Alberto, para las ideas centro-derecha, de centro-izquierda, perdona, o de izquierda derechamente, en un nuevo gobierno? Te lo pregunto por el escenario que estamos viendo en América Latina, donde vemos en Argentina desplazamiento a la derecha, vemos en Perú con PPK también desplazamiento a la derecha, probablemente en Ecuador el candidato de la derecha desplaza al candidato al correísmo, el que tiene la primera opción ahora en las encuestas en Chile es Sebastián Piñera, de tal suerte que uno ve más bien un corrimiento hacia la derecha, incluyendo los temas de agenda que conversamos hace un rato, que tienen que ver con delincuencia, con crecimiento económico, en fin. Nosotros, orden, ¿no? Veámoslo al revés. Mientras toda América Latina se corrió a la izquierda, Chile no se corrió a la izquierda. Si consideramos que elegir a Michelle Bachelet es correrse a la izquierda, sobre todo en su primer gobierno, ya, bueno, la verdad es que es bien discutible, se llama técnicamente neoliberalismo progresista, o sea, como era neoliberalismo con rostro humano, dicen algunos, o sea, efectivamente no hubo en Chile, en ese ciclo, algo por el estilo. Chile siempre ha tenido una característica especial, un poco isleña, donde aquí pasan de modo distinto los mismos procesos y en otros momentos que pasan en el resto del continente. Nosotros nos anticipamos con el tipo de gobierno de un empresario financiero como Sebastián Piñera y empiezan a aparecer estos como grandes procesos en América Latina. Yo creo que en general, si tú te fijas, hay una gran diferencia entre esta derecha en América Latina y la que había antes, la que tuvo otro ciclo bueno en los 90. ¿Ya? La gran diferencia es que esta derecha reacciona, es una reacción a los fracasos de la izquierda, a errores, a derrotas. Por default, más que por mérito de la derecha. Exacto, no es que tengan una agenda clara, simplemente le pasaron el poder a los poderosos porque los que tenían que construir la política no fueron capaces de hacerlo. Y eso pasó en Brasil, eso pasó en Argentina, ¿ya? Y efectivamente es algo que hay que defender, o sea, hay que decir, aquí la política tiene que tener un rol, porque si no la empresa, el mundo empresarial, la gran empresa del mundo, se va a llevar el poder político también, y eso ya es una locura. Hacemos los temas, si te parece, Alberto, política exterior. Tú decías o reconocías o admitías que Cuba era una dictadura, que es algo que algunos líderes de la izquierda o de la centroizquierda en Chile han reconocido ya hace un tiempo. Me tocó entrevistar más de alguna vez a Camilo Escalona por esto y algunos otros que lo han dicho antes. La pregunta que te quiero hacer es si a ti te parece bien, adecuado que existan dictaduras de esa naturaleza en América Latina hoy. A ver, primero, efectivamente yo dije que Cuba es una dictadura y efectivamente hay que también entender que hay procesos y procesos. O sea, yo no comparo para nada, para mí no es igual, no están en la misma teoría de conjunto, no caben la dictadura de Cuba con la dictadura de Chile. O sea, claro, no tienen nada que ver. O sea, una cosa muy distinta. Esta es una dictadura para defender a los banqueros, a los sistemas financieros, tratar de quitar la seguridad social, sacarle las pensiones a los jubilados. Y otra cosa muy distinta es tratar de, mediante una dictadura, construir un sistema educacional exitoso, construir un sistema de salud, asumir desde un país pobre un rol
importante en la política exterior del Para mundo. entenderte con precisión y no Sí. distorsionarte. Lo que tú estás haciendo que es por la vía de la bondad de los objetivos justificar los medios. ¿Eso? No, estoy diciendo simplemente que no es lo mismo, o sea, que cuando viene la dinámica donde decimos, hecho el hecho de que tenemos una dictadura, ya no basta eso porque aquí se simplificó el debate. Las cosas son dictadura o son democracia. Las cosas son una vía y otra y la otra, y resulta que se convirtió en un mundo maniqueo. No. Yo creo que efectivamente tenemos que transitar a la democracia y por eso además hago una crítica. Considero que si Cuba está en el proceso que está, efectivamente, tienen que avanzar en el proceso de democratización de modo relevante, de modo sistemático, ¿ya? Yo no puedo decir que no es una dictadura si es que en Cuba un líder le pasa el gobierno a su hermano. Esos son o monarquías o son dictaduras, ¿ya? Entonces no me voy a perder con eso, pero también voy a decir, y voy a ser igual de enfático en decir, ojo, el juicio moral, ¿ya? El juicio moral incluye el elemento de la dictadura, que es un elemento negativo, ¿ya? Y dentro del juicio moral también están las diferencias entre tener una dictadura que apoya a los sectores populares y una dictadura que apoya a las élites económicas que no tienen ese apoyo. Quiero llevar a otro tema. El viernes conversaba acá con Dauno Totoro, que publicó la tercera edición ya de su libro, que escribe la primera en el año 98, hoy 99, Cofradía Blindada, bien me recuerdan acá el título, donde critica la autonomía inaceptable a juicio de él con que funcionan en el Chile hoy día las Fuerzas Armadas, que da lugar, entre otras cosas, ¿no es verdad?, a un tema de autonomía de financiamiento, con escándalos de plata que hemos conocido, Licogate, el de Carabineros ahora, que puede ser un hoyo bastante grande. Política que tomaría Alberto Mayol como presidente sobre las Fuerzas Armadas. El sometimiento real al poder civil, el terminar con estas dinámicas en las cuales muchas veces los juicios sobre el mundo militar van a tribunales militares en circunstancias que no hay escenarios que lo justifiquen. Los tribunales militares existen básicamente para momentos de guerra, ¿ya? Y no porque el hecho de que la persona sea militar, entonces le corresponde un tribunal de carácter militar. Una exigencia radical respecto a la distinción entre el mundo militar y el mundo civil. Varias de las cosas ya se han ido acabando, pero hubo un momento en el cual tú salías del mundo militar y el almirante Arancibia se presentaba candidato para poder ser senador. Entonces, esas dinámicas tienen que ser protegidas. La ciudadanía, los militares tienen una serie de prebendas que son exóticas, no son normales, y no son normales porque su trabajo significa estar fuera del mundo civil, significa un sacrificio, se supone, y ese sacrificio no se está viendo. Lo que se está viendo es que tienen prebendas, beneficios de todo tipo y que incluso no hay supervisión real, no vale la Contraloría, no vale las revisiones y por tanto se puede hacer lo que sea. Y creo que eso hay que terminarlo, hay que terminar con las diferencias radicales de las pensiones. ¿Cuál es el sentido de que las pensiones de personas que efectivamente que son militares, pero resulta que toda su familia se heredan esas pensiones? O sea, eso no tiene lógica, se gasta mucho dinero en algo que es injusto. Sí, la estimación es 15.000 millones, el hoyo que me recuerdan acá, que podría representar este escándalo de plata en Carabineros. Política de defensa más allá de las Fuerzas Armadas, Alberto, y gasto en defensa. Una de las virtudes que ha tenido el gasto en defensa en Chile, a propósito de la ley reservada del cobre y toda la plata que fluye de Codelco, tiene que ver con mantener a las Fuerzas Armadas chilenas con capacidad disuasiva frente a vecinos respecto a los cuales tenemos hipótesis de conflictos relevantes todavía. ¿A ti te parece derogar esa ley? ¿Te parece reducir o no el gasto en defensa? ¿Cuál es tu mirada de esa área? No, obviamente esa ley es absurda porque además mientras se fortifica el mundo militar, se debilita la estructura económica de Codelco. Codelco no ha hecho reinversiones básicamente porque en los años donde el cobre estaba más bajo, el 80% de toda la recaudación se va al mundo militar. Eso no tiene ningún fundamento. El 10% de las ventas, claro, el 10% de las ventas y el 80% de todo lo que va al fisco se termina yendo al mundo militar. Eso no tiene fundamento. Bueno, dicho eso, ya es evidente que la defensa requiere dos cosas. Primero, una estrategia clara. O sea, ¿cuál es el rol? Chile dice, no, es que Chile tiene una estrategia de defensa disuasiva. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuáles son nuestros aliados? ¿Cuál es nuestra política exterior? La defensa tiene que estar asociada a la política exterior. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro barrio? ¿Cuáles son nuestros amigos? ¿Cuáles son nuestros conflictos? ¿Dónde los vemos? ¿Ya? Y ahí hay que hacer cambios profundos en la política exterior chilena, que es irrelevante a nivel mundial. Chile es un país irrelevante y geopolíticamente tiene capacidad de ser relevante. La posición de Chile es una posición importante. Te pongo un ejemplo muy simple. Sí. Cuando el Vaticano piensa que tiene que tener un papa latinoamericano, ¿ya? El Vaticano piensa geopolíticamente siempre. O Brasil o Argentina. Tiene que ser un país
o Brasil por el tamaño, Así es. o algo al sur, o algo al norte en México. Esas eran las posibilidades. Que Brasil y México son las grandes iglesias católicas. Exactamente. De América Latina. Pero Chile tiene el rol en Vaticano muy fuerte desde siempre. Hay una gran vinculación y de hecho tenemos muchos cardenales que cumplen roles importantes ahí. Más que los argentinos históricamente, además. ¿Por qué eligen Argentina? Porque Argentina tiene peso en política exterior. Porque Chile no existe. En Chile no vamos a firmar un tratado de libre comercio, y estos son casos reales. ¿Ya? Estamos en la negociación del tratado de libre comercio y los chilenos se paran cuando terminan de hablar de dinero. Y hay casos donde le han dicho, disculpa, falta todavía conversar. No, ¿qué falta? Bueno, teníamos un tratado cultural asociado, por ejemplo. Tipo, queremos vender uvas, frutas, vino, y se acabó. Entonces, eso no es una política exterior, y eso requiere una estrategia. Y en segundo lugar necesitamos recursos, obviamente. ¿Ya? Esto no se trata de quitarle los recursos a las Fuerzas Armadas, se trata de establecer a partir de la política exterior qué rol en la defensa cumplen las Fuerzas Armadas y dado ese rol, recursos. A propósito de política exterior, de quiénes son nuestros vecinos y qué relación tenemos con ellos, se empieza a acercar, Alberto, un fallo de la Haya por la pretensión marítima de Bolivia. Más allá de lo que diga ese fallo, cualquiera sea el escenario, eso no va a zanjar, salvo que le entregue mar a Bolivia, que no creo que vaya a ser el fallo. No va a zanjar la pretensión boliviana, lo tienen inscrito en su constitución. Para ti, ¿Chile debiera ceder mar con soberanía a Bolivia? A ver, yo creo que no hay ninguna posibilidad, a pesar de todo lo mal que ha llevado los casos en la Haya Chile, no hay ninguna posibilidad de perder ese caso. Así es. O sea, no, a mi juicio jurídicamente no tiene sustento, es un artilugio más o menos bien armado, pero un artilugio finalmente, y no va a tener sustento. Dicho que efectivamente el caso boliviano no tiene jurídicamente sustento, y eso para mí es clarísimo, ¿ya? El problema es que nosotros no hemos estado siempre bajo la tesis de que no podemos hacer política sobre ese tema. Entonces yo me pregunto, olvidándose que Chile le va a entregar, y yo lo veo como completamente absurdo, entregarle algún territorio que fuese el anterior territorio boliviano, porque eso fraccionaría a Chile en dos. Así es. ¿Ya? Y Perú tiene derecho a veto sobre eso, no va a funcionar. No va a funcionar. Lo que yo sí considero relevante es abrir la conversación trilateral con Perú. ¿Ya? Sincerar las cosas. Sincerar las cosas. Y que Chile sí puede estar dispuesto a una conversación entendiendo la conveniencia mutua. ¿Ya? O sea, Chile sí está dispuesto a darle, por ejemplo, una franja, y que Bolivia dé una franja que le permita a Chile entrar al continente, porque Chile siempre ha tenido un problema de integración hacia el centro del continente, ¿ya? Y podemos ir kilómetro por kilómetro y canjearlo, ¿ya? Y para mutua conveniencia. La política se hace así, se hace con mutua conveniencia, no cerrando los oídos y diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero. En Bolivia hay gas, nosotros necesitamos gas. Las minas del norte de Chile necesitan energía, ¿ya? Y tienen que usar energía muchas veces que no es sustentable, ¿ya? Que requiere de termoeléctricas, requiere toda clase de contaminación. Y además muchas veces termoeléctricas ocupan petróleo y gas. Chile compra petróleo en Asia, compra en África, traen barcos con gas y petróleo, ¿ya? Y hay gas al lado. Y nosotros no lo ocupamos porque sencillamente decimos no estamos dispuestos a conversar con nuestros vecinos. Nos queda un minuto, Alberto. Me gustaría enfrentar el tema del conflicto mapuche contigo y las soluciones que no han existido hasta ahora, por lo menos en que rija un Estado de Derecho en esa zona plenamente, que le dé garantías a moros y cristianos. ¿Cómo lees tú una solución? Primero, una reivindicación cultural importante de todas las etnias originarias de Chile. Primero, en todos los colegios de Chile, como en muchos colegios del mundo, se enseña una lengua nativa, originaria. ¿No? Creo que en todos los colegios de Chile tiene que enseñarse una lengua nativa originaria y además una lengua extranjera, ¿ya? De modo relevante, no como se enseña hoy día, ¿ya? O sea, que los colegios sean trilingües, ese es un objetivo de país. Está bien, integración. Ya, integración. Bueno, primero, elementos de integración. Segundo, reconocimiento político. O sea, que tenga una mínima autonomía la zona para poder tomar decisiones respecto a su propia naturaleza, a su propia condición. En tercer lugar, creo que sincerar la discusión. Aquí la discusión se da como camioneros, mundo mapuche, ¿ya? Los agricultores. Resulta que hay comunas y hay provincias donde el 80% de los territorios son de las forestales. O sea, aquí los actores sobre la escena discutamos cuánto del conflicto mapuche tiene que ver con el mundo forestal, cuánto no. Y a partir de eso vamos a empezar a resolverlo. Si no lo sinceramos... Alberto, quedamos pendientes de ese tema, me están haciendo todo tipo de señales y Morisqueta, que se acabó el tiempo, te agradezco especialmente. Muchas gracias. Esta noche. Acá quedamos pendientes de otros temas para la próxima. Por supuesto. Muchas gracias.